Bueno, comenzamos entonces con la clase teórica número 12 de epistemología. Esta sería la última clase con contenidos, con desarrollo de contenidos. Luego tenemos una clase final, tenemos un miércoles más, pero nos vamos a dedicar el último miércoles para consultas y cosas que hayan quedado pendiente, que les puedan servir para preparar el examen final. No va a ser grabada, esta es la última clase grabada, ya la próxima no va a ser grabada porque no tiene mucho sentido. Y bueno, ahí tenemos, no sé si alguien, bueno, quiere hacer una consulta, algo, la puede aprovechar a hacer ahora, mientras tanto, yo hablo. Ahí tenemos el compartido, el cronograma de clases y como bien señala el cronograma, hoy daríamos el tema que llamamos el último tema. Si promocioné, no rinde. Si está promocionada, no se rinde al final. Bien. Eh, ya está aprobado, ¿no? Ahí tenemos principios rectores. El último tema es principios rectores y marco normativo para el desarrollo tecnocientífico en América Latina. Bueno, esto es un poco la continuidad de la temática general sobre ciencia, tecnología y sociedad, solo que ahora se desarrolla algunas cuestiones relacionadas a lo que se llama el marco normativo y los principios rectores que pueden guiar el desarrollo de la tecnociencia, sobre todo en la región que se llama, en nuestra región que se llama América Latina, y a veces se dice América Latina y el Caribe, ¿no? Para eso tenemos un documento que se llama Manifiesto de Bogotá, como dice ahí, hacia una ciencia abierta, democrática y socialmente relevante en América Latina y el Caribe, ¿no? Acá se retoman algunas cuestiones de la primera parte de la unidad número 3, se refuerzan, por ejemplo, la cuestión de la democratización de la ciencia, los diálogos de saberes, se añade la evaluación, pero se añaden otras cuestiones relacionadas a el derecho humano a la ciencia y, este, y la cuestión de algún desarrollo más preciso sobre el problema de la evaluación de la ciencia, no solo de quiénes se evalúan, sino de cómo se evalúa el desarrollo técnico-científico y algunas ideas respecto más concretas sobre cómo pensar la ciencia abierta, sobre todo en nuestra región, en América Latina. Bueno, entonces nuestro texto es un manifiesto, se llama, es un manifiesto que es como una especie de declaración de algunos principios básicos y algunas ideas orientativas para promover ciertos cambios y promover ciertas ideas y ciertos cambios concretos respecto a cómo pensar el desarrollo de la ciencia y la tecnología o la tecnociencia, ¿sí? Eh, y su vinculación con la sociedad, sobre todo en nuestra región, como decíamos al principio. Ahí ven el título Claxo, es un manifiesto que está firmado, por así decirlo, el año pasado, hace justo un año, en junio, por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se llama Claxo, y otro que se llama Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, ¿no? Son entidades no gubernamentales que están integradas por redes de investigadores, eh, científicos, filósofos, cientistas sociales, etcétera, etcétera, que participan en distintas universidades, en este caso en América Latina, ¿sí? Y que conforman grupos de trabajos en donde realizan encuentros, realizan análisis, evaluaciones, en este caso sobre el desarrollo técnico-científico, y en este caso también
elaboran un documento que, como decía al principio, ¿no? Permite establecer ciertos parámetros, ciertos principios y ciertas ideas orientativas respecto a determinada manera de entender mejor y de pensar mejor la proyección de la tecnociencia sobre las sociedades, ¿no? Eso es un poco la... Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice y acá, ¿no? El título es el siguiente, ¿no? Hacia una ciencia abierta, pero hay que ver qué significa cuando la ciencia es abierta, democrática y socialmente relevante en América Latina y el Caribe, ¿no? Bueno, hay que ver qué significa esta expresión y por qué se habla en esos términos. Bueno, ustedes tienen el texto, pero yo se lo he pintado un poco y esto les puede servir para ir puntualizando algunas cosas que merecen recordarse o destacarse mejor, ¿no? Eh, ahí yo señalé en ese texto en amarillo al principio que una de las observaciones que se hace, que lógicamente por ahí ya lo pueden encontrar en los textos anteriores, pero acá se remarca, es que toda la investigación científica está financiada con fondos públicos, entonces debe estar disponible, por lo tanto, de manera abierta y accesible. Y sobre el final de ese párrafo, luego ahí se enumeran unas cuantas declaraciones, antecedentes. eh, Estos grupos que firman este documento están adheridos a lo que se llama la UNESCO, ¿no? Que es parte de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pero referida a la educación y la cultura. Por eso la abreviatura UNESCO quiere decir eso, ¿no? Educación y cultura, en realidad está la sigla en inglés, pero quiere decir esto la Organización de las Naciones Unidas por por la educación y la cultura, algo así, ¿no? Sería la traducción. Eh, bueno, sobre el final del primer párrafo dice la importancia de democratizar la producción científica, reformular su sistema de evaluación y promover un modelo más justo y participativo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cosas interesantes que no se han podido decir en otros textos que sobre todo tienen que ver con el problema de la evaluación, de cómo se evalúa, no solo quiénes evalúan, que no sean solo los expertos que evalúan la tecnociencia y sus consecuencias, sino también cómo se evalúa, qué tipo de prácticas, en el sentido de tener en cuenta, como dice el texto de Funkovic en la unidad en la primera parte de la unidad número 3, la calidad de la ciencia, para una ciencia de mejor calidad, cuyos fines y objetivos sean congruentes con ciertos valores y principios éticos, etcétera, etcétera. Bueno, y dice para promover un modelo más justo y participativo. Me voy al párrafo siguiente. Ahí, en este contexto, la región ha sido protagonista de un movimiento que concibe la ciencia abierta. Bueno, ahí destaqué la palabra ciencia abierta, en verde. Luego en azul claro o turquesa, destaqué lo siguiente, ¿no? No solo como acceso a las publicaciones, sino como cambio estructural en la manera de producir, comunicar y evaluar el conocimiento. Entonces, ciencia abierta no es simplemente, lo cual no es menor, pero es importante, pero no es solo eso, no es solo acceder a las publicaciones científicas, sino lograr un cambio profundo en la manera en cómo se produce ciencia, cómo se comunica y cómo se evalúa, ¿no? Este paradigma impulsa la apertura de todas las etapas del proceso científico. No se trata simplemente de abrir, de hacer accesible el resultado final, que luego es importante que también que esté accesible, por ejemplo, las publicaciones que hacen los científicos, que estén accesibles para otros científicos y también para el público en general. Pero eso mismo ya plantea varias dificultades, ¿no? Que no tiene que ver solo con la accesibilidad, pero no solo el resultado final, ahora estamos en esta idea, sino también eh, este, la producción de conocimiento científico, que bueno, ya lo vamos a ver, la comunicación y la evaluación. Eh,
la apertura de todas las etapas del proceso científico, desde generar datos hasta la evaluación, promueve infraestructuras colaborativas y no comerciales. Es decir, la idea es pensar, y en parte van a ver que ya hay algunas experiencias al respecto, ciertas infraestructuras, le llama, ciertos, por ejemplo, espacios institucionales, plataformas virtuales, etcétera, etcétera, que sean colaborativas y no comerciales. Incentiva el uso del software y licencias abiertas, software libre a veces se llama, licencia abierta, y reivindica otra cosa que vamos a hablar, y no lo nombré al principio, pero también es importante, el plurilingüismo, perdón, multilingüismo y la diversidad epistémica como condiciones de justicia cognitiva. La ciencia abierta va a querer decir todo esto, ¿no? La ciencia abierta va a querer decir, abrir la ciencia es abrir también la producción de ciencia, abrir también la manera en cómo se evalúa la ciencia, abrir a la posibilidad del multilingüismo, de valorar las distintas lenguas, y lo contrario sería el monolingüismo, que solo demos importancia cuando la ciencia habla en una lengua en específico y sobre todo se habla del inglés, ¿no? Como lengua dominante, no solo a nivel cultural, sino sobre todo a nivel de la ciencia, es decir, las publicaciones en inglés eh, son las mejores valoradas, son las que tienen más alcance, que se pueden leer en otros lados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso tiene efectos también perjudiciales para la calidad de la ciencia. Bueno, ya vamos a ver. Y la diversidad epistémica es otra manera de decir de lo que Olivet llamaba el pluralismo epistemológico, ¿no? La diversidad epistémica tiene que ver con valorizar distintos tipos de saberes, distintas condiciones cognitivas, ¿sí? Para poder tener una comprensión más amplia sobre un problema que uno quiere abordar, distintos puntos de vista también, etcétera, etcétera. Eh, Dice, se trata de dar una respuesta a las desigualdades históricas en el acceso al conocimiento, a la mercantilización impuesta por las corporaciones editoriales y a la dependencia de métricas que desvalorizan las prácticas científicas locales y socialmente relevantes. Acá se dijo muchas cosas, después se va a ampliar un poco, pero ya decimos alguna cosa, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta para pensar el desarrollo de la tecnociencia también las desigualdades históricas que existen en el acceso al conocimiento, y sobre todo en países y en regiones como la nuestra, en América Latina, donde el acceso al conocimiento normalmente es muy desigual. Hay marcadas clases sociales en las cuales tienen muchas ventajas y desventajas según la posición en donde uno esté, etcétera, etcétera. Por otro lado, la mercantilización de las editoriales y la idea de que las publicaciones, hay publicaciones que son de libre acceso, pero otras no, no necesariamente. Entonces hay todo un problema relacionado con este, el filtro de aquello que está sometido a las lógicas no tanto de la investigación científica, sino de su mercantilización. Eh, Luego, la dependencia de métricas, que también lo vamos a ver, métricas de evaluación, ya lo vamos a ver más adelante, de las prácticas, de modo en cómo se evalúa. Métrica significa muchas veces la cuantificación de la evaluación, los puntajes que se asignan a evaluar un desarrollo científico o un desempeño o una trayectoria de un productor de conocimiento, por así decirlo, ¿no? Eh, y esas a veces muchas maneras de evaluar que funciona en las comunidades científicas, en la ciencia, muchas veces van en detrimento, en perjuicio de ciertas maneras de hacer conocimiento, de ciertas prácticas que son científicas, pero que están ligadas más a cierta situación local o regional y que no son evaluados con justezas, ¿no? O no son considerados relevantes para ciertos estándares, ciertos parámetros, ciertos criterios de evaluación más universales, más generales, ¿no?
Ya lo vamos a ver en todo caso en algunos ejemplos. Bueno, esto es como una primera presentación. Simultáneamente, sigo leyendo, hay otra cosa, hay un diagnóstico, que es una crisis global del sistema académico. No solo hay crisis de distintas índoles, crisis económica, crisis energética, no sé, crisis ambiental, crisis bélica en el mundo, sino también hay crisis en el sistema académico en general, ¿no? Eh, el trabajo científico cada vez más precarizado, estamos hablando a nivel internacional, ¿no? No se refiere específicamente a Argentina. La precarización del trabajo científico, la subordinación de la investigación a criterios cada vez más productivistas y el debilitamiento de la función pública, ¿no? Cada vez el rol de los estados, el interés general, el pensar en una ciencia este, que de alguna manera esté volcado hacia la relevancia social, cada vez es más difícil, cada vez tiene más injerencia en la investigación científica predominante, los intereses comerciales, mercantiles, de los distintos tipos de industrias, qué sé yo, la industria agrícola, alimenticia, química, farmacológica, bélica, etcétera, etcétera, lo cual lleva a una crisis del sistema académico en sí mismo que se vuelve cada vez más vulnerable y dependiente de ciertos sectores, etcétera, etcétera. Frente a este escenario, la respuesta que emergen propuestas que significan una ciencia, dice, politizada y móvil, que esté más comprometida con los problemas sociales y ambientales en los territorios, en diálogo con las comunidades y actores no académicos, que eso tiene que ver con la democratización de la ciencia y la idea de la ciencia abierta. Y, por último, y no menos importante, capaz de incidir en la transformación de las condiciones materiales de vida, ¿no? Una ciencia que no solo esté comprometida discursivamente con las comunidades y la vida social, sino que realmente tenga un impacto social, que realmente incida en las condiciones de vida de las personas, ¿no? Favorablemente, ¿no? Se supone. Bueno, entonces ahí hay una serie en el párrafo siguiente también, acá destaco esto que está en amarillo también, que haya una evaluación responsable, participativa y situada, después lo vamos a ver también, orientada a la relevancia social, la diversidad lingüística y el reconocimiento de trayectoria múltiple, ¿no? Hoy en día también se busca, desde estos parámetros, empezar a reconocer académicamente eh, distintos tipos de trayectorias que no significan, que tienen que ver con otro tipo de conocimientos, ¿sí? Que no son los saberes y el tipo de educación estandarizada, etcétera, etcétera. Pues ya lo vamos a ver, pero que sin embargo, aún así, pueden también significar un aporte este, muy importante para el conocimiento, ¿no? Y diversidad lingüística, bueno, ya hablamos un poco, después vamos a la idea de revalorizar conocimientos expresados y a veces publicados en otros idiomas y que no necesariamente tenga que ser en inglés o traducido al inglés, ¿no? Bueno, acá está un poco la idea de decir el manifiesto es decir, este texto, convoca a reconfigurar el sistema de ciencia y tecnología y educación superior en la región. En la región sería en América Latina y en el Caribe. Es decir, cuando pensamos en repensar cómo se hace, cómo se forma el desarrollo tecnocientífico, no solo estamos hablando de instituciones de investigación eh, en general, sino sobre todo en las universidades, ¿no? Las universidades son las instituciones de educación superior más próximas vinculadas, o sea, nosotros, con el desarrollo técnico-científico, el desarrollo y la promoción de profesionales que se van a desempeñar
en distintos ámbitos de la vida social, eh, con algún tipo de saber científico adquirido, científico-tecnológico en algunos casos, y por lo tanto son fundamentales si queremos reconfigurar el desarrollo técnico-científico. Tenemos que reconfigurar también la propia universidad que forma parte de este sistema. Bueno, ahí dice pilares de una propuesta transformadora. Esto es un poco, leo un poco lo que está en amarillo. Esta transformación no puede reducirse a ajustes técnicos ni a incorporación de nuevas herramientas. No, no se trata de ajustar, acomodar algunas cosas o agregar más herramientas que faltan, sino una transformación más sustantiva, más importante, que dice y que incluye redefinir profundamente cuáles son los fines, los medios y cuáles son los sentidos que orientan la producción de conocimiento tecnocientífico en la región, ¿no? ¿Para qué producimos conocimiento, no? ¿Para qué la universidad, nuestra universidad, por ejemplo, produce conocimiento? ¿Cuáles son los fines, no? Y si esos fines son aceptables, están a la altura de las circunstancias, de los problemas que tenemos que enfrentar, ¿no? Por ejemplo, hay problemas ambientales muy importantes, muy actuales en nuestra región, en nuestro río Uruguay, Paraná, en nuestros campos, ¿no? En nuestros hábitats, en nuestros ecosistemas, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la universidad al respecto? ¿Qué hace la UADER? Nosotros somos la UADER, ¿sí? ¿Qué hacen las cátedras? ¿Qué hacen, sí? ¿Qué hacen las investigaciones? Hay investigaciones, hay aportes, ¿no? Bueno, eso un poco también tiene que ver con esto, ¿no? Si nosotros lo aplicamos a nosotros mismos, estas ideas. Eh, ¿Qué tipo de vínculo tiene, por ejemplo, la universidad, nosotros, la UADER, con la comunidad? ¿Sí? ¿Qué investigaciones, qué diálogos? ¿Existe un diálogo entre la universidad y la comunidad para construir colaborativamente saberes, pero para construir colaborativamente también soluciones a problemas, ¿no? A problemas sociales relevantes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Entiende esto? ¿Vamos bien o estamos... ¿Me siguen sí o no? ¿Están, me siguen, no? Bueno, se entiende, ¿no? Todavía están con el festejo de la Argentina de ayer, pero bueno, el marco, entonces, un punto clave es pensar un marco normativo, ¿no? Perdón, me adelanté un poco, ¿no? Dice, eh, hay un modelo hegemónico, leo lo que está en el primer párrafo, en ese turquesa, ¿no? Hay un modelo hegemónico de producción, de circulación, de cómo se evalúa, de cómo se usa y cómo se apropia conocimiento científico. Tenemos que cambiar ese modelo hegemónico por otro paradigma que ponga la ciencia, bueno, bajo otros intereses, acá el pueblo, las comunidades, los territorios, la ampliación de la vida democrática, ¿no? Para que esto no quede, por eso digo, como un discurso vacío, como un discurso muy general y abstracto, tratemos de pensarlo en nosotros mismos, nosotros como estudiantes universitarios, como profesores universitarios, como investigadores, como futuros profesionales, ¿sí? Si vamos a ser profesionales, si producimos algún tipo de conocimiento, ¿cómo se debe plantear nuestra relación en tanto parte de esta comunidad universitaria con la sociedad? Si estamos produciendo un conocimiento que sea relevante en términos sociales,
si hay una ampliación de la vida si hay una democratización, la universidad está realmente democratizada, la producción de saber, si hay experiencias colaborativas, ¿no? Cada uno desde su formación, desde su disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son cuestiones que se convocan aquí o se invita a reflexionar por qué caminos estamos yendo, ¿no? Si estamos al tanto de los problemas sociales, de lo que actualmente es un problema relevante para eh, nuestra región, nuestras sociedades, etcétera, etcétera. En ese horizonte, bueno, hay que situar una manera de empezar esto es establecer un marco normativo, un marco legal de ciertos principios que, que luego tenga consecuencias, ¿no? Que ciertas reglas que permitan, como decíamos al principio, orientar ciertas acciones concretas que se puedan llevar a cabo, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones fundamentales de ese marco normativo, ahí está en verde al final de la primera del párrafo, es eh, reconocer el derecho a la ciencia como un derecho humano y un bien común universal. Eh, una cosa importante entonces es pensar la ciencia como un derecho humano. Y cuando se habla de la ciencia como un derecho humano, no se habla, ustedes saben que hay un catálogo largo de derechos humanos que no siempre ha estado fijo, sino que se suele ampliar. Por ejemplo, nosotros hablamos de la salud, no sé, de la educación, eh, derecho al trabajo digno, a la vivienda, etcétera, etcétera. Hay un montón de derechos, derecho al voto, derechos que a veces se llaman civiles, otros derechos sociales o de primera, segunda, tercera generación, etcétera, etcétera. Pero poco se habla del derecho a la ciencia, que no es exactamente lo mismo que el derecho a la educación o el derecho a la cultura o el derecho a la salud, aunque están relacionados, ¿sí? Este, es un derecho, el derecho a la ciencia, que normalmente no está muy trabajado, no está muy nombrado, pero a partir del 2020, luego de la pandemia y demás, se empezó a darle mayor importancia y mayor desarrollo y eh, este, mayor énfasis en los marcos normativos, ¿no? Entonces, la idea de que exista un derecho a la ciencia, un derecho humano, o la ciencia como un derecho humano, este, cada vez se le presta un poco más atención, pero para primero entender qué significa, por qué la ciencia se debe considerar un derecho humano y todas las consecuencias que implican esta idea, ¿no? Entonces, en el párrafo siguiente, ahí habla la concepción de la ciencia como un derecho humano, ¿no? Bueno, esto no lo hemos hablado de la ciencia de varias formas, de varias maneras, de distintos aspectos durante todo el cursado y ahora, en último, cerramos, o una de las últimas maneras de expresarlo va a ser la ciencia como un derecho humano. Eh, hay documentos que ahí se nombran y que se pueden crear si alguien quiere profundizar y demás, pero fíjese lo que dice después, ¿no? Este enfoque reconoce que todas las personas y comunidades tienen el derecho a acceder, participar y contribuir a la producción y el uso de los conocimientos científicos, así como beneficiarse de los resultados. Entonces, el derecho humano a la ciencia significan varias cosas. Significa el derecho a acceder a la ciencia, pero no solo acceder a la ciencia, al conocimiento científico, sino también beneficiarse de los resultados. Pero no solo beneficiarse de los resultados, sino también eh, participar de la ciencia y contribuir en la producción de conocimiento científico, ¿no? Que tiene que ver con lo que antes hablamos de la democratización, solo que ahora expresado como un derecho humano, ¿sí? La ciencia, a renglón seguido dice, entendida como un bien común y como un componente esencial de la vida democrática. La ciencia pensada como
Tiene sentido, voy a decirlo de esta manera, tiene sentido hablar de la ciencia como un derecho humano si pensamos al mismo tiempo que la ciencia es un bien común. No es eh, la ciencia no es simplemente el producto de quienes lo hacen directamente, sino también de toda la comunidad, de toda la sociedad que de alguna manera está involucrada, afectada, apoyando, dependiendo, ¿no? Soportando, pero en castellano no sería mejor soportando la ciencia, sino apoyando, aportando a la ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia no es un bien económico como cualquier otro, no es un bien comercial, no es una mercancía que simplemente se produce y que es susceptible de ser entendida como una especie de propiedad privada o particular de alguien, sino que es algo común, es algo compartido, es algo, también se llama un bien público, no privado. ¿Qué quiere decir un bien público? Si bien lo que lo hacen son personas, individuos en específico, ¿sí? Es algo que en última instancia es el producto del y existe gracias a la vida social que hay detrás incluso de todos los científicos. Y lo que es común tiene esa naturaleza particular, muy especial, que significa que no es de nadie en particular y que nadie lo puede manejar a su arbitrio, a su capricho, ¿sí? No es de nadie en particular y es de todo, ¿sí? No es de nadie en particular, como cuando uno dice algo es público, algo común, como por ejemplo un hospital público, ¿se entiende? Los que manejan el hospital, supongamos, o no sé qué, lo que sea algo público, ¿no? ¿Qué otro ejemplo de algo público puede ser? La escuela, justamente. Nosotros tenemos mucho, la universidad pública, ¿no? Es decir, hay circunstancialmente directores y rectores que gestionan, que organizan esto, pero no son los dueños, no lo son los dueños y no pueden tratar a esto como algo suyo, como algo de su propiedad privada, que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Porque uno con sus cosas que compra, por ejemplo, yo compro un kilo de papa, es mío porque yo me lo compré, ¿se entiende? Eso sí es propiedad privada, está bien, o me compro una mesa, un mueble, una computadora, un celular, es mío, y yo con eso hago lo que quiero, ¿no? Y si quiero lo rompo, por ejemplo, total, yo lo pagué, ¿no? Ahora, no se puede hacer eso con algo que es de todo, ¿no? Imagínense también algo común. ¿Qué puede ser algo que pueda ser común y que no puede ser susceptible de entenderse como una propiedad privada? Por ejemplo, un río, ¿se entiende? El medio ambiente, el aire que respiramos. No podemos agarrar este aire y decir, esto lo compré yo, ¿se entiende? No podemos transformar todo en mercancía, en propiedad privada, para hacer con ello lo que queramos, ¿no? Alguna cosa sí, pero la ciencia es parte de estos elementos que se pueden llamar un bien común y cuyo desarrollo, por lo tanto, puede beneficiar a todos, ¿no? Y ningún particular, por más bueno que sea o más malo, puede arrogarse la propiedad, ¿se entiende? De todo. Pero si cobran impuestos por usar energía solar. Ah, solar, claro. No entiendo. Pero si cobran impuestos por usar energía solar. Sí puede ser que se cobre impuesto. El sol es un bien común también, claro, sí, sí. Sí, sí, pero supongamos que el impuesto lo cobre el Estado y esos impuestos vayan a beneficiar a todos, ¿entiendes? Ahora, si el impuesto lo cobra un particular, supongamos, ahí sí sería un problema, ¿no? Si lo cobra el Estado, supongamos nosotros recibimos bienes en común, por ejemplo, energía social, es la energía, puedo decir, está bien el ejemplo, ¿no?
la energía solar, el agua, la luz, el gas, ¿no? Son bienes que son, pero bueno, son bienes que son, en ese caso, ahí es problemático, ¿no? Pero existen entidades privadas que comercializan eso, etcétera, etcétera, pero que no pueden comercializar, están controlados o regulados por un Estado, ¿no? Por ejemplo, los servicios públicos de transporte. No pueden cobrar, por ejemplo, las tarifas se regulan por el Estado. Bueno, ahí hay, uno diría que en algunos casos son completamente administrados por el Estado. Por ejemplo, el servicio de agua potable que en nuestra provincia no está, eh, no está en manos de ninguna entidad privada. ¿Sí? Podría estarlo, ¿no? Pero si lo estuviera, tendría que cumplir con algunas regulaciones específicas, ¿se entiende? Porque si alguien, supongamos que se apropia de todo el agua y dice, bueno, ahora no la quiero vender más, es toda mía, es toda para mí, y salvo la cambio por oro, ¿se entiende? O por petróleo, ¿se entiende? Cosa por el estilo. Entonces estaríamos en un problema, ¿no? Porque una idea es un bien común que necesita toda la sociedad para seguir sobreviviendo y si alguien se apropia de esto y lo trata como una propiedad privada, lo mismo con la energía solar, claro. Si alguien de pronto es el dueño de la luz solar, como en Los Simpson, el señor Burns, que logra tapar el sol y entonces la comercializa, se transforma en un problema. Este, bueno, eh, un poco la ciencia iría por ese lado, pensar la ciencia como un bien común. Como un bien común, y como un componente esencial de la vida democrática. Esto quiere decir que la ciencia hoy en día, sobre todo de gran desarrollo técnico-científico, incide en los regímenes de gobierno, ¿no? Y es muy importante, la democratización de la ciencia es muy importante para la democratización de la sociedad. ¿Por qué? Porque el desarrollo técnico-científico actual otorga mucho poder a muy pocas personas, bueno, ¿se entiende? Y cuando más democratizada esté la ciencia, mejor va a ser para la vida democrática de la sociedad en términos generales, ¿no? Bueno, acá habría que desarrollar un poco más, pero por ahora vamos, digamos esto, ¿no? De esta perspectiva, garantizar el derecho a la ciencia supone promover políticas que eliminen las barreras estructurales, económicas, tecnológicas, lingüísticas e institucionales, que limitan su ejercicio y fortalecen la participación social en la definición de sus bienes y fines y prioridades, ¿no? Bueno, pensar la ciencia como un derecho también está pensado en base a que hay grandes desigualdades estructurales entre distintos sectores, a veces en una misma sociedad, para acceder a la ciencia, ¿no? Y ni hablar no solo para acceder, sino también para poder participar de ella. Incluso aquellos que pueden llegar a ser, aspirar a ser científicos normalmente, suelen ser de ciertas clases sociales específicas y no de otras, ¿sí? Que tienen otro tipo de preocupaciones y demás. Por lo tanto, pensar el derecho a la ciencia es ir también en contra de esas desigualdades profundas que existen en la vida social, que no son solo desigualdades económicas, por supuesto que son económicas, sino también son desigualdades educativas, desigualdades culturales, desigualdades sociales, desigualdades geográficas, ¿no? Etcétera, etcétera. En América Latina, a ver, voy a leer un poquito más por acá. En América Latina, acá, y el Caribe, asumir la ciencia, espérate, vamos a ver, asumir la ciencia, espera un poquito que me distraje con algo que apreté. Asumir la ciencia y como un derecho humano implica orientar su desarrollo hacia la justicia cognitiva, soberanía y el bienestar colectivo de los pueblos de la región. Bueno, también está el problema de la soberanía, es decir, un país o un gobierno o un estado que pueda tener cierto control
de su propio desarrollo técnico-científico hacia la soberanía también, como tener control sobre su propio territorio, ¿sí? Y si no puede tener el control sobre su desarrollo técnico-científico, también es una amenaza a la soberanía, a la capacidad que pueda tener un país de gobernarse a sí mismo y no ser gobernado por intereses o principios foráneos, ¿no? De otros países, en donde entonces también afecta a eso, aunque bueno, acá simplemente se dice y no hay un gran desarrollo. Entonces ahí habla de tres pilares, ¿no? Bueno, vamos a ir, la ciencia abierta como bien público y común. Esta noción supera la visión restringida del acceso abierto a publicaciones, proponiendo un enfoque integral que abarca todas las dimensiones del proceso científico. Es decir, ciencia abierta no significa solo el acceso abierto a publicaciones, sino transformar todo el proceso científico, desde la generación de datos hasta la evaluación, la gobernanza, la participación social, la infraestructura digitales, en el caso nuestro, y los marcos éticos. Esto un poco, bueno, de nuevo, para tener un acceso equitativo al conocimiento, colaboración entre distintos actores sociales, reconocimiento de saberes plurales y eliminar barreras económicas, lingüísticas y tecnológicas que limitan el hecho de investigar y hacer parte de la producción de saberes, ¿no? La barrera lingüística no la nombramos, pero también es importante, ¿no? A veces la desigualdad no es solo económica, por supuesto que económica, sino a veces es educativa, cultural y también lingüística, ¿no? Aquellos que pueden acceder que manejan con mayor facilidad porque tuvieron la oportunidad, etcétera, etcétera, de, y aquellos que viven en comunidades, ni hablar de aquellos tipos de comunidades o etnias de los pueblos originarios, por ejemplo, que tienen como lenguaje materno y que a veces eso constituye una barrera, de hecho, para poder acceder a determinado conocimiento y saber científico que se habla en español y en inglés, etcétera, etcétera. Eh, el segundo pilar es un nuevo modelo de evaluación científico con relevancia social. Este era un punto que yo les decía al principio, ¿no? La importancia de pensar la evaluación científica en otros términos, ¿no? Normalmente quienes ingresan o se desempeñan en las instituciones universitarias, sobre todo, y cualquier otra institución de investigación del tipo CONICET en Argentina, etcétera, etcétera, aunque acá no se refiere solo ni principalmente a la Argentina, ¿no? Está hablando más a nivel macro regional, pero normalmente hay un sistema de evaluación aceptado, naturalizado y que se hace bastante injusto en en muchos sentidos, ¿no? Excelente. Acá está, este modelo rechaza métricas y la dependencia crítica de métricas y ranking comercial e impulsa criterio de evaluación que reconozca diversidad de trayectoria investigativa, múltiples contribuciones al desarrollo humano y ambiental, el compromiso con los contextos locales y la capacidad de incidir en la transformación de las realidades sociales. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar, queremos pensar un proyecto de investigación y aplicación de ciertos saberes, ¿sí? ¿Cómo se evalúa esto en la academia, ¿no? Entonces, hay que ver qué criterios tenemos para evaluar. Por ejemplo, quizás lo que llevan a cabo este proyecto de investigación no sean personas con doctorados o postdoctorados en grandes universidades importantes, ¿se entiende? Quizás no tengan grandes publicaciones de paper a nivel internacional, bla, 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 pero plantean una investigación o la aplicación de un desarrollo que tiene gran incidencia en la transformación de la realidad social, que tiene cierto compromiso con el contexto local, ¿sí? Que enriquece los saberes, ¿sí? Que contribuye genuinamente a pensar cosas interesantes o a resolver un problema social interesante, ¿sí? Entonces hay que ver cómo se evalúa, qué se tiene en cuenta, qué no, y vamos a ver que muchas de los sistemas de evaluaciones locales en las diferentes naciones de América Latina
se basan en modelos establecidos a niveles internacional, sobre todo anglosajones, que son predominantes en todo el mundo y que muchas veces tienen que ver con evaluar en términos cuantitativos, por ejemplo, la cantidad de eh, paper publicados, la cantidad de publicaciones que tiene, la cantidad de títulos, ¿se entiende? La cantidad de tanto, entonces tenés una métrica, un ranking, y después tenés, eh, y a veces lo que se pierde de vista en ese tipo de evaluaciones es la cualidad, la calidad de algo, ¿no? Por ahí una persona se pasó publicando, se pasó produciendo un montón de cosas, pero lo que produce, la calidad de lo que produce, el valor, quizás no sea muy bueno, quizás sea la repetición de ciertos elementos, o quizás incluso sean cosas que no tengan relevancia social o incluso estén, no tengan suficiente relevancia social, etcétera, etcétera. O su relevancia social pasa por otro lado, por ligado a la productividad, a la mercantilización del conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se propone al menos pensar y empezar a desnaturalizar la manera en cómo la propia universidad evalúa a sus propios trabajos, a sus propios productos, a sus propios investigadores, ¿no? Cada uno de nosotros, los profesores y demás, somos evaluados en los concursos, entonces tenemos el currículum, el CBR ahora, y entonces se puntúa, se pone punto en si publicaciones, títulos, publicaciones, participación en congresos, proyecto de investigación, participación, ¿se entiende? Entonces, y ahí te sale un número, y de ese número, pero a veces hay que ver los contenidos, es decir, ¿qué hiciste? Y a lo mejor vos tenés una trayectoria profesional interesante que no necesariamente tiene que ver con muchas publicaciones en revistas indexadas y demás. Después las publicaciones también se cuentan la cantidad de veces que ha sido citado un texto. Cuanto más veces tu texto ha sido citado, mejor es, ¿no? Entonces más puntos, más texto, ¿se entiende? Pero a veces no necesariamente un texto muy citado puede ser un gran texto, un buen texto, ¿no? Entonces, iba a decir otra cosa, pero me olvidé. Este, entonces, la manera en cómo se evalúa también, y muchas veces los propios científicos, los propios investigadores, los propios profesores están o estamos pendientes de eso, ¿no? Entonces tenemos que publicar, tenemos que producir, tenemos que hacer, tenemos que ir a los congresos y a veces, entonces uno va, porque hay una competencia también y una carrera por llegar, por no caerse de la carrera de investigador, por no quedar afuera, etcétera, etcétera. Y a veces como casi como una carrera sin sentido, ¿no? No sé si ustedes han participado en un congreso. Es cierto que ustedes todavía están en primer año, la mayoría de ustedes y demás, pero en alguna jornada de investigación y demás, quizás van a tener una experiencia en cualquier disciplina, ¿no? Pueden ser un congreso, un encuentro de primaria, de lenguas extranjeras, jornadas de investigación en educación, ¿no? Un montón de cosas. Y muchas veces los propios congresos tienen esta lógica de, porque todos quieren participar, porque cuando vos participás en un congreso, si exponés algo, eso te acredita para tu currículum y te suma un puntaje para luego, ¿se entiende? Lo cual en sí mismo no está mal, porque incentiva que las personas constantemente estemos produciendo y demás, y no solo dar clase, bla, ¿sí? Pero a veces cuando se sobreexige esto, uno a veces la calidad disminuye, ¿no? Y uno a veces termina participando por participar por el mismo hecho de tener el certificado, ¿no? No sé si le suena todo esto que le estoy comentando, o le parece extraño, ¿sí? O ya lo van a ver más adelante, cuando ustedes estén más insertos en toda esta dinámica de formación, de capacitación, todas esas cosas, participación en congresos, jornadas.
publicaciones, etcétera, etcétera. No sé si le suena todo esto. ¿Le suena o no? Ahí es. Eh, no sé si han ido alguna vez a un congreso, si han escuchado, la facultad promueve varios, ¿no? Todas las facultades, las universidades muestran congresos, ¿no? Te dan certificados, si vos sos participante, si expositor. Claro, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con exigencias y a veces también se evalúa las carreras, las propias carreras se evalúan, ¿no? Son evaluados por expertos, ¿no? Y son evaluados también viendo en términos mucho de métrica, en los rankings internacionales. No sé si han visto noticias de decir, calificó la universidad en el ranking internacional como la mejor de Latinoamérica, o la segunda, la tercera, entonces la evaluación atraviesa todo, atraviesa a cada uno de las personas, de los profesores, docentes, investigadores, ¿verdad? Las propias cátedras son evaluadas, los proyectos de investigación son evaluados, ¿sí? Eh, y cada vez más, con más profundidad. A ustedes también le va a tocar más evaluaciones que quizás a mí, más exigentes, ¿no? Las capacitaciones, las jornadas, las investigaciones, las publicaciones, ¿no? Cada vez es más competitivo y cada vez, entonces, si uno no hace eso, puede a veces siente el riesgo, cada vez se siente más vulnerable, siente el riesgo de quedar afuera, etcétera, etcétera. Y no sé si han escuchado alguna vez alguna noticia de decir el ranking de las universidades y cómo no sé, la UBA a nivel latinoamericano, a nivel mundial quedó 25 puesto número. ¿Han escuchado algo de eso? Claro, exactamente, ¿no? Esos son ejemplos, pero y uno estaría bueno uno preguntarse cómo se evalúa esos rankings, de dónde sacan, cómo rankean, qué tienen en cuenta, ¿se entiende? Entonces ahí van a ver que tienen en cuenta, no sé, cantidad de docentes que producen tanta cantidad de artículos, ¿se entiende? Cantidad de publicaciones, y si son internacionales, mejor, o en inglés, ¿se entiende? Cantidad de actividades internacionales, jornadas, intercambios, estancias, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay como una serie de elementos, de parámetros, y en ranking. La CONEAO, claro, debe evaluar, ¿no? La CONEAO lo que hace la CONEAO es evaluar las carreras. Por ejemplo, dice los plantel docentes, si qué título tienen, ¿no? Los contenidos, exactamente, ¿no? Nosotros estamos completamente sometidos, es decir, en todos los niveles de educación, no solo, estoy hablando de la universidad, que es lo que uno vive más de cerca, pero también en primario, secundario, hay evaluaciones con los cargos docentes, ¿no? Las capacitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hay gente que estudia primaria acá. Por ejemplo, digo, ¿qué pasa si vos haces, cuánto vale hacer una capacitación que a lo mejor no tiene mucho puntaje, pero te sirve realmente para tu formación, ¿se entiende? Te sirve para tu trabajo, ¿no? Entonces ahí hay un problema entre lo que me pide el sistema y lo que a veces sirve, ¿no? A veces hay tensiones entre eso, ¿no? ¿Se entiende el planteo, no? Entonces, para plantearlo, claro, por ahí te da contactos, bueno. Se supone que no tiene que contar los contactos, ¿no? O sea, por ejemplo, vos accedes a un cargo no por tener un contacto, sino por tu currículum, ¿no? Por la cantidad, por tu... Pero bueno, obviamente que una cosa no suele ser así, etcétera, etcétera. Bueno, el tercer pilar, vamos a otro elemento que es la soberanía epistémica y tecnológica, que exige recuperar el control público, democrático y regional sobre infraestructura, plataformas y procesos que hacen posible la ciencia. Esto es muy importante, por ejemplo, las plataformas normalmente informáticas
normalmente no están bajo control público. Normalmente las plataformas pertenecen a entidades privadas. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando a través de una plataforma de Google que pertenece a una empresa privada. Y si lo hiciéramos con otro, estaríamos con otra empresa privada y así sucesivamente. Si lo haríamos por Zoom, ¿se entiende? Es decir, parece una cosa media tonta o inofensiva, sin embargo, todo lo que decimos, por ejemplo, acá queda grabado y qué sé yo, y se generan datos, información. Ustedes no saben, pero esta clase está grabada, eso sí lo saben, pero se genera automáticamente un resumen de la clase y datos que luego los tiene la empresa. O sea, quizás esta clase sea una pavada, pero así con un montón de clases, como un montón de conversaciones, de miles y millones de conversaciones entre personas que suceden a través de plataformas que están privatizadas y que pertenecen a grupos, ¿se entiende? Y que se generan datos, nosotros acá estamos generando datos para no se sabe quién, ¿no? ¿Se entiende? Y no se sabe para qué fines se van a utilizar, ¿sí? Entonces, no somos muy soberanos. Soberano significa tener el control nuestro, que nosotros tengamos el control de nuestras propias cosas, ¿no? No somos muy soberanos entonces de lo que se produce. Y muchas veces el conocimiento, lo tecnológico también, se produce en algún lugar, pero la soberanía, la capacidad de control viene de otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, acá se habla de fortalecer repositorios institucionales, desarrollar herramienta abierta y accesible, garantizar el multilingüismo y asegurar que las tecnologías digitales, incluyendo la inteligencia artificial, bueno, ni hablar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién tiene el control? Cuando nosotros hacemos uso de inteligencia artificial, lo estamos alimentando también, le estamos proveyendo datos que también puede servir para alguien que no sabemos quién es, o que son los dueños, etcétera, etcétera, y que pueden tener otros fines que no son los mismos que los fines que tenemos nosotros, ¿no? Eh, Entonces ahí habla también de repositorios institucionales, ¿no? Que la UADER también lo está empezando a hacer nuestra facultad y la universidad a nivel general y otras universidades. Los repositorios son como banco de datos que son generados por los alumnos, profesores y demás y digitalizados, ¿no? Y se convierten en acceso libres y gratuitos. A veces es un libro, a veces una tesis, trabajo de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez se utiliza más en un sentido no comercial, porque no, obviamente no se busca vender, sino que pares nuestros de la región, de otro lugar, de otro punto del planeta, tengan acceso a conocimiento que se ha generado aquí y viceversa, desde acá se tenga acceso a conocimiento que se ha generado en otro lado, ¿no? Por ejemplo, si muchos de ustedes tienen que hacer un trabajo, una investigación más adelante, una tesis, ¿se entiende? Una producción, un desarrollo de un trabajo de extensión, no necesariamente tiene que ser algo teórico, un- y ese conocimiento puede estar accesible a otros estudiantes o graduados de otra universidad que también le puede servir y así sucesivamente. A usted, nosotros podemos tener acceso a cosas que se hacen en otras universidades, ¿sí? Eso mejora la calidad del trabajo académico, ¿no? Y va hacia la idea de una ciencia abierta y colaborativa, ¿no? Bueno, acá habla de los pilares y nos queda poco tiempo, así que vamos a hablar un poco de los principios rectores. Hay un ecosistema, se llama, científico-tecnológico, en América Latina y el Caribe. Cuando hablamos de universidades, de instituciones, ahí dijeron la CONEADO, ministerios de educación, escuelas, ¿no? Escuelas, universidades, institutos de formación, y, CONICET, ministerios de educación, forman desarrollo tecnológico, forman un ecosistema científico-tecnológico
¿sí? Con desparejo en partes, ¿no? Pero relativamente integrado y que es lo que se quiere revisar en su totalidad, ¿no? No simplemente ajustar unas partes de ello. Bueno, entonces acá se establecen, como suele pasar con muchos manifiestos, estos tipos de documentos o expresiones públicas, suelen declarar ciertos principios que orienten la acción, las prácticas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el primero acá están enumerados para que estén más ordenados, organizados en su presentación y más claro. La justicia social, ética del conocimiento e impacto ampliado, ¿no? Y debajo está en amarillo alguna aclaración, que reconocer y valorar la incidencia del conocimiento en los territorios, en las comunidades, ampliar la noción de impacto cuando se habla de impacto más allá de los indicadores de citación o productividad académica. Normalmente en el ámbito académico, cuando se habla de impacto, se habla de evaluar el impacto de una publicación sobre todo que está en Internet, es cuántas citas tiene, cuántas visitas de publicación. Sí. Cuántas citas tienes, cuántas visitas tiene la publicación. Entonces ahí se evalúa. Pero acá se habla de impacto en un sentido más amplio, no solo de cuánto repercute una investigación o un trabajo científico entre los pares, sino qué impacto social tiene, en el sentido de qué relevancia, qué efectos, qué, qué le cambia la vida a las personas una investigación. ¿Sí? Y eso también como un elemento a tener en cuenta cuando se evalúa una investigación científica, ¿no? Bueno, otro punto que ya hemos hablado un poco, y acá repetimos, es diversidad lingüística y cultural como condición de inclusión epistémica. Diversidad lingüística y cultural. Pero respecto a la diversidad cultural, a los distintos tipos de saberes, en distintos, expresados en distintos formatos, ¿no? Y la manera en cómo circula el conocimiento. Con distintos formatos, digo, no siempre tiene que ser necesariamente un paper, un escrito, un libro, ¿se entiende? Un artículo para una revista, que son las maneras más tradicionales. Sino a veces los formatos pueden ser diferentes y no por eso menos complejos. Por ejemplo, los pósters, las aplicaciones tecnológicas, una aplicación tecnológica, ¿sí? Una producción artística, una producción digital, una producción visual, visual textual, ¿no? Hay formatos a veces no tradicionales que son muy interesantes para la divulgación científica y para establecer un diálogo de conocimientos entre distintos actores sociales, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un paper. Vamos a que, que la sociedad, que los distintos actores lean los textos de los científicos, ¿no? Es como que no tiene mucho sentido. Bien, acá también dice valorar la importancia de las expresiones regionales, locales, ancestrales, como parte integral del ecosistema científico y cultural. Si todo el ecosistema científico-cultural incorpora también otro tipo de saberes que no son solamente los saberes establecidos en las instituciones de educación formal, la escuela, la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Tres, reconocimiento de la coproducción de conocimiento científico y del trabajo colectivo, ¿no? Pensar la ciencia abierta, pensar que un conocimiento científico puede ser coproducido. El trabajo colaborativo, redes entre instituciones. Bueno, acá dice visibilizar y valorar procesos de coproducción. Ya existen. Muchas veces existen interesantes experiencias de trabajo colaborativo entre científicos, biólogos y, por ejemplo, agentes sociales que son lugareños, vaqueanos, ¿sí? Habitantes de alguna población, por ejemplo, cuando se tiene que analizar un ecosistema, cuando se tiene que llevar un registro demográfico en alguna localidad, generar datos e información en colaboración
entre el experto y el no experto, valorizando su saber local, ¿sí? Tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con construcción colectiva de conocimiento y con el diálogo de saberes. El otro punto es, ya estamos sobre el final, vamos a decirlo rápido, derecho a participar en el proceso científico y de los beneficios que resultan. Bueno, esto se deriva del derecho humano a la ciencia, ¿no? La participación en la ciencia como un derecho humano fundamental. Es decir, la participación en la ciencia no es, no, si lo contrario de que algo sea un derecho significa, normalmente se dice es un privilegio, es un asunto de pocos, de un grupo, ¿se entiende? Nosotros tenemos muy internalizado eso, de que la ciencia y la tecnología es un asunto de pocos, la producción, ¿no? Y acá no se trata de que simplemente la población esté bien informada, ¿sí? De que acá se trata de pensar su participación activa, ¿sí? Su protagonismo en el desarrollo científico-tecnológico, no solo como afectado, no solo como informado, sino también como participante activo, con iniciativas incluso de qué se debe investigar, ¿sí? Cuáles son los fines de la investigación, etcétera, etcétera. Bueno, democratización del conocimiento y soberanía digital. Esto sí, el acceso abierto y restricto de los productos de investigación, que no haya barrera de pagos, de suscripción. Hay distintos tipos de barreras. Hay muchas infraestructuras. Bueno, no sé si han escuchado ustedes, pero llegó el vendedor de pan casero a la cuadra. Pero, por ejemplo, ahí tiene gran responsabilidad de las universidades, ¿no? La universidad de que ofrezcan infraestructuras, plataformas digitales en donde se puedan facilitar el acceso a las distintas producciones, ¿no? Conocimiento, que tengan fines pedagógicos, fines educativos y no meramente fines comerciales, lucrativos. Bien, después pensar en sistemas de información académica inclusivos, ¿no? Que sean públicos, que sean abiertos y que reflejen la inclusión. La inclusión geográfica también es muy importante, es decir, que no la mayoría del conocimiento científico no se produzca solo en los grandes centros urbanos, ¿no? En las capitales de los países, como por ejemplo que sea un conocimiento más federal, también tiene que ver con lo inclusivo, ¿no? Después el otro participativo, el otro sistema de evaluación abierto, los sistemas de evaluación. Acá hay una profundización, también que sean más transparentes, ¿no? Esto que decía el compañero, depende a veces del contacto, ¿no? Eso no puede ser. Un sistema de evaluación tiene que ser lo más transparente posible, ¿no? Y que haya una posibilidad de que exista cierto control o cierta regulación, ¿no? Pero eso no significa solo contar el puntaje que cada uno haya adquirido en su carrera profesional, sino también reconocer distintas trayectorias, ¿no? Muchas personas tienen gran trayectorias, mucho que aportar en conocimiento, pero que eso normalmente no es reconocido por los sistemas estandarizados de evaluación de las universidades, ¿sí? Este, Ahí dice, no hay que reproducir modelos que son opacos, oscuros, jerárquicos, competitivos, cerrados y estandarizados, ¿no? Que es lo que suele predominar incluso en nuestras propias universidades, ¿no? Y acá otra cosa, ¿no? Uso de indicadores cualitativos y contextualizados. Superación de métricas comerciales y ranking internacional, ¿no? Una evaluación también
cualitativa. No digo que lo cuantitativo necesariamente esté mal, es importante muchas veces también la cantidad de cosas que uno hizo, pero no es todo, no lo es todo. La evaluación cualitativa y contextualizada, claro, pero también valorizar ese saber que adquirió, ¿no? Y valorizarse académicamente también, sin necesariamente equiparar distintos tipos de saberes, ¿sí? Pero valorizar lo diverso, ¿no? Lo plural. Y acá dice sustituir el uso hegemónico de métricas comerciales como el factor de impacto o el índice H. El índice H es una manera de evaluar también relacionado con este, que se suele usar en las universidades, etcétera, etcétera, con la cantidad de texto publicado, con la cantidad de veces que ha sido citado, ¿no? Y a veces se saca como un número, un promedio. Por ejemplo, alguien que ha publicado muchos textos y que no ha sido citado mucho, no es tan bueno como aquel que ha sido citado mucho, aunque no han sido muchos los textos, bueno, etcétera. Va por ese lado, ¿no? Eh, este, hay maneras de evaluar alternativas que no necesariamente son arbitrarias, no necesariamente son antojadizas, no necesariamente son sin rigor, pueden ser muy rigurosas, pero pueden tener la capacidad de evaluar la calidad, evaluar de manera cualitativa la calidad de un trabajo, teniendo en cuenta que a veces no necesariamente se tiene que escribir mucho, producir mucho para que sea algo bueno, ¿sí? Evaluar rigurosamente también diversas trayectorias que pueden ser valiosas, que pueden tener, aportar experiencia de saberes desde otro lugar, sí, etcétera, etcétera. Bueno, por último, la evaluación con equidad de género, que no lo hemos dicho, inclusión de diversidades y apoyo a trayectorias emergentes. No lo hemos dicho, pero también esto es muy importante. Exactamente, que claro que se puede, es eso, ¿no? Los legos, ¿no? Pero dicho de una manera más amplia que decir la palabra Lego, decimos distintos actores sociales con sus distintos tipos de saberes, saber de experiencia, etcétera, etcétera. Bueno, decía esto, ¿no? Una ciencia abierta también tiene que estar atento a promover la visibilización, reconocimiento y valorización de los aportes de mujeres, diversidades, sexogenéricas y colectivos históricamente subrepresentados en la ciencia y la tecnología, ¿no? Es parte de la tradición del desarrollo científico-tecnológico mundial, pero también en nuestro país y en nuestra región latinoamericana, la sobrerepresentación de determinado tipo de género y la sub de otros, ¿no? Normalmente son los varones, varones heterosexuales, blancos, etcétera, etcétera, como en el estereotipo del científico. Aun cuando se ha avanzado mucho en este sentido, todavía hay mucho para mejorar, ¿no? Por ejemplo, a veces es probable que la cantidad de investigadores científicos, no recuerdo ahora, no tengo un informe al lado, pero por ejemplo el CONICET, es probable que la mayoría de las investigadores ya sean mujeres y no varones, por ejemplo. Sin embargo, eh, todavía es predominante que en los lugares de decisión importante y de jerarquía todavía sea mayoritariamente varones los que ocupan los cargos más importantes, ¿no? Vieron que existe el SIN, ahora que hubo un conflicto entre la universidad y el gobierno, aparecieron los rectores de las universidades. Si uno ve el SIN con C, es decir, eh, la entidad que congrega a todos los rectores de las universidades de la Argentina, bueno, van a ver que hay una abrumadora mayoría todavía de varones que son rectores y hay pocas rectoras mujeres, ¿no? Hace poco la Universidad Nacional del Litoral, que está acá al lado en Santa Fe, eligió por primera vez en toda su historia, que tiene más de 100 años esa universidad, una rectora mujer, ¿no? Entonces, todo un sistema de exclusión que poco a poco nos va volviendo más sensible, pero que todavía sigue funcionando respecto a quiénes se valoriza más
qué palabra se valoriza más como conocimiento y que está atravesado no solo por la clase social, sino también por el género, ¿no? Bueno, por último, eh, la formación crítica y estrategia, vamos a terminarlo acá. Ya estamos terminando, ¿vale? Ya termina acá, ¿no? Eh, la formación crítica y estrategia, hay pensar estrategias pedagógicas para arraigar la ciencia abierta como bien público y común basado. Impulsar espacios formativos, espacios o lugares en donde se este, visibilice las experiencias de ciencia abierta, ¿no? Eh, hace falta una nueva cultura, es decir, la ciencia abierta no tiene que ser el producto simplemente de la buena voluntad de un grupo de personas que quieren llegar a tal puerto, sino que hay que formar, hay que crear instituciones en todo caso que formen a las nuevas generaciones o las generaciones que existen, ¿sí? En esos ideales, en esas ideas, para que poco a poco se forme una cultura de apertura, ¿sí? Que pueda dar mayor realidad a todos estos procesos, ¿no? Mayor fortaleza social a todos estos procesos. Por eso se habla de la importancia de eh, pensar espacios formativos y estrategias pedagógicas que vayan hacia esa dirección. Bueno, hasta acá terminamos. Eh, acá cerramos la unidad número 3B, así que la próxima clase solamente va a ser para repaso, consulta, revisiones a quienes lo necesiten. Hoy terminamos con los contenidos.